del día de hoy. Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa. Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, perfecto. Excelente. Tengo ganas de entrevistarlo hoy. ¡Opa! ¡Opa! Yo Yo también, ¿eh? Nos podemos entrevistar mutuamente. ¿Cómo no? Mire que yo le voy a hacer preguntas ácidas a usted. Bueno, ¿cómo piensa usted que va a seguir esto en Uruguay primero y en el mundo después, en los días, semanas y meses que siguen? Lo escucho, Queimada. Bienvenido al programa, de paso. No, por favor, gracias. Un placer estar acá junto en el rinconcito de Aldo. El programa es El Rinconcito de Aldo. Qué lindo. No, pienso que se va a dar como se está dando, en forma progresiva. Se va a ir diluyendo todo esto. Nadie va a ir en cana. Por supuesto, nadie va a ir en cana. Van a buscar algún chivo expiatorio, con menos relevancia que Fauci, por ejemplo, y van a terminar con, la vuelta a la normalidad. La gente, al quitarse los tapabocas y volver a lo que teóricamente ve como la normalidad antes de la pandemia, se va a olvidar y le va a importar, vale madre, no importa. Y todo va a volver como si acá no hubiese pasado nada. Pero van a quedar cosas instaladas que son las que me preocupan. Pero sé que va a pasar lo mismo de siempre, nadie va a ir en cana y nadie va a ser juzgado por todo esto. Eso es lo que más me molesta. Al menos a nivel país, por el nuevo Código de Proceso Penal, está todo tan bien armado que nadie va a ir en cana, porque el fiscal general y el Poder Ejecutivo tienen el poder de manejar la justicia, y la justicia, a través de su fiscal general, impartir a los fiscales las instrucciones que le van a decir: esto se archiva, vuelta de página, volvamos. ¿Y qué es lo que quedaría instalado? Lo que quedaría instalado es el miedo, es el reseteo y algunas libertades que ya no van a ser tales. Por ejemplo. Libertades, por ejemplo, no se respeta y se ha vapuleado la privacidad sobre nuestra salud y nuestros tratamientos. Ahora tenemos que decir, y se publican sin ningún tipo de prurito datos nuestros personales. Se preparó, para mí lo que va a quedar es la preparación para lo que venga después, con un mecanismo muy aceitado, y la gente automáticamente reseteada a cumplir los protocolos, a no cuestionar y así sucesivamente, ¿no? Es un reseteo continuo lo que está pasando. Y a mí me preocupa eso. Me preocupa lo hegemónico de los medios de comunicación, cómo funcionan, cómo la gente dispara, se mete dentro de la casa, cómo el miedo los ganó y los va a seguir ganando. Lo veo muy pesimista, ¿no? Sí, claro. Bueno, puede ser que usted tenga razón. Tengo una a favor. A ver. La única que encuentro a favor es que esta pandemia fue tan asquerosamente impuesta, que se les pasó un montón de detalles. Y uno de ellos es que la gente, la de hoy, no importa la edad, empieza a darse cuenta de cómo funciona el aparato de manipulación, y hay muchos que despertaron a eso y que ya están leyendo sobre la ruta del dinero, sobre quién lo financia, sobre cómo funciona la instalación de un relato, y como que en la próxima va a haber mucha gente más despierta que la que transitó esta pandemia. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, es un hecho eso. Yo creo que Uruguay es un lugar en donde todo es peor que en otros lugares, en términos de la conciencia de la gente y el nivel de oposición que hay. El lugar en donde hay una oposición más explícita y más grande es en Estados Unidos a todo esto, porque está articulada políticamente. Hay otros lugares en los cuales esa oposición existe masivamente, por ejemplo en Inglaterra, en donde ha habido manifestaciones muy masivas, repetidas. En Alemania, en donde creo que fue de los primeros lugares, igual que creo que en Austria también, en donde hubo manifestaciones de denuncia y oposición a lo que estaba intentando. Pero además, en esos lugares hay un grupo de gente culta, científicos, abogados, gente de letras, demás, que tiene experiencias anteriores, estuvieron atentos, por ejemplo, a lo que se intentó hacer con la gripe porcina
y han armado movimientos como el de Fielmich, de intento de el Comité de Corona, que se llamó originalmente, que está, digamos, ahora está compuesto por unos 80 abogados en todo el mundo que están trabajando coordinadamente para llevar adelante juicios y pedir reparaciones por todo lo que se hizo, que trajo perjuicios gigantes. Aldo, hay unas Sí. noticias ahí, unas cosas que decían, ponían en tela de juicio que no venía el segundo juicio de Nuremberg, y que Fielmich no había presentado ninguna denuncia. Algunas cosas que se viralizaron ahí. Sí. La justicia, así como usted la ve que funciona más o menos mal acá en Uruguay, horrible, funciona igual en todos lados. Es decir, el mismo Fielmich dice desde el primer día, porque él tiene experiencia de juicios grandes contra corporaciones en Alemania, que la justicia alemana no puede manejar las presiones, digamos, que recibe de las grandes corporaciones. Ni siquiera escucha muchas veces los testimonios en contrario, porque hay una especie de status quo, que es lo mismo que estamos viendo acá, que es, bueno, es por intereses, obviamente, pero además es una ideología también. Es decir, no, ¿cómo la Volkswagen va a engañar a millones de personas? Eso no entra en la cabeza de nadie. Yo hoy pensaba mencionar algunas cosas que estoy recibiendo como señales, noticias y demás sobre... Porque yo creo que la situación en el mundo, o sea, si la hipótesis suya, que podría ser la mía también en una de las posibles, es, esto ya se terminó, los objetivos que se buscaba se lograron, habría que discutir cuáles son, ¿no? Porque yo no veo que se haya logrado muchos objetivos. Es decir, sí se hizo una especie de gigantesco test que duró muchos meses, si fuese a terminar ahora, en donde sirvió como una prueba de cuál es, por ejemplo, la capacidad de las redes sociales y los medios controlados por una narrativa única de moldear la opinión pública, hasta qué medida la puede moldear. Pero cuidado, porque la gente que hace eso también hace encuestas y tiene feedback y sabe cuánta gente estaba y está leyendo los grandes medios, por ejemplo. Si es mucha más, primero, después menos. Es decir, ¿qué pasa con la migración masiva que está dando a Telegram? Todos los días hay un montón de conocidos que veo que entran a Telegram, que antes no estaban, ¿no? Eso significa algo, y sobre eso quiero hablar después. Pero yo le decía que esa hipótesis negativa suya, pesimista, no tiene en cuenta, para mí, dos cosas. Una es los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos de perseguidos? Bueno, algunos han estado deliberada y abiertamente expresados por el Foro Económico Mundial y demás a través del gran reseteo, como hemos hablado hace un año ya por lo menos, de cómo se busca usar la pandemia como una oportunidad, una pandemia largamente planificada, como una oportunidad para introducir cambios de todo tipo en la sociedad que tienen que ver, esto lo hablamos hace mucho tiempo, incluso acá en la radio, ¿no? Uno de los primeros, el segundo columna, creo que fue en febrero, de introducir el teletrabajo, producir una migración masiva de porciones del mercado, digamos, hacia grandes corporaciones que antes estaban en manos de clase media, de empresas pequeñas y demás. No sé cómo estará la situación de las empresas acá en Uruguay. Yo estaba viendo que en 18 hay un montón de locales cerrados, ¿no? Que no sé si están temporariamente cerrados porque es más conveniente económicamente o si se fundieron, no lo sé. Hay muchas bibliotecas sobre esto y la información es muy opaca, la información económica, y depende de quién la manipule lo que se ve. Hasta hace poco había un boom de la bolsa, digamos, y había un montón de acciones que estaban subiendo. Bueno, después de haber caído en marzo, estaban subiendo, dando gigantescas ganancias para aquellos que hubieran sabido cuándo se tenían que bajar y cuándo se tenían que subir, que es información que claramente circuló en los circuitos financieros antes de que se declarase la... Claro. Porque en realidad la declaración de la pandemia siguió diferentes etapas. Primero hubo una declaración de, no me acuerdo el acrónimo exacto, pero es algo como emergencia sanitaria de interés internacional o algo por el estilo, que fue algo que se intentó declarar el 22 de enero en una reunión, 22-23 de enero, en una reunión que se hizo en la OMS a instancia de las farmacéuticas. No se logró declarar porque no había suficientes casos, con lo cual no había suficiente sustancia, fundamento para hacerlo. Y en pocos días
Christian Drosten, que venía desde el 1 de enero trabajando en un PCR. Nadie sabe por qué venía el 1 de enero trabajando en un PCR, como si supiera que iba a ser muy importante la pandemia. Se lo da a la OMS, o sea, se publica en Neurosurveillance, la OMS lo toma y a partir de la utilización del PCR se consiguen los casos que hacían falta de falsos positivos, en su gran mayoría, y con eso, en la segunda intento, se declara que lo que hay es una enfermedad, una emergencia sanitaria internacional de interés internacional, o como se diga. Pero el concepto, ¿por qué es importante este concepto? Porque a partir de este concepto es que se autoriza, potencialmente se podría autorizar el uso de emergencia de vacunas, la autorización de emergencia de vacunas que tiene diferentes nombres en Europa y en Estados Unidos, pero que el concepto es ese, es vacunas que no están suficientemente probadas y terapias experimentales se pueden usar en la situación en la cual esté esa emergencia declarada. Eso es legalmente así. Por eso las farmacéuticas empujaron para que pasase eso. Digo, de pasada, tengo muchas cosas chicas que todas son como un puzzle. Una es que hay la jefa científica de la OMS fue llevada a juicio en la India. Si quiere, me da un segundito que busco la información esa porque no deja de ser interesante. Es que esto, Aldo, es como un puzzle. El trabajo del periodismo es eso, armar ese puzzle. La señora se llama doctora Soumya Swaminathan. Es la jefa científica de la OMS. Es india, digamos, de origen. Y en India, una organización, Asociación de Abogados de la India, Indian Bar Association debe ser, supongo, IBA, presentó una denuncia contra esta señora, ¿no? Y la materia de la denuncia es que la abogada Dipali Oja, que es la principal abogada de esta asociación, amenazó a Swaminathan con un proceso penal por cada muerte causada por sus actos de comisión y omisión. Y el escrito la acusa a Swaminathan de mala conducta al utilizar su posición como autoridad sanitaria para servir los intereses especiales de la industria de las vacunas. El disparador de esto es la desrecomendación de la ivermectina que hizo en diversas comunicaciones públicas la doctora Swaminathan. ¿Por qué? Porque en Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand y Goa, no sé si la gente se acuerda de lo que pasó con la India, porque es muy ilustrativo y de esto nos ocupamos en la columna, sí, que en un momento fue tapa de los medios pandémicos, Newsweek y demás, que la India fue como un grito de victoria prácticamente de estos medios, porque la India no había tenido pandemia durante el 2020, y desde que se empezó a vacunar en India, los casos se dispararon y empezó a haber hasta 4.000 muertes diarias. Eso salió en todas las tapas de todos los diarios. ¿Qué hizo la India? Empezó a usar ivermectina en lugar de la promoción de la vacunación. Esto es porque India tiene un gran conocimiento y una gran experiencia sobre vacunas. Para empezar, es el principal productor mundial de vacunas en términos de fabricación. Fabricaciones comisionadas por diferentes compañías y demás que tienen sus plantas, digamos, de producción allí por cuestiones económicas, pero además la India sabe, por experiencias que tuvo con la Gavi, con la Bill y Melinda en relación con la polio, por ejemplo, y demás, que el problema de las vacunas es algo, de algunas vacunas, es algo que es conocido por lo menos por el gobierno de la India y por el Parlamento y demás. Hubo una comisión parlamentaria que expulsó a las misiones de vacunación en relación con la polio hace años por la muerte que estaban causando, que fue demostrada, y porque de hecho en lugar de extinguir la polio como se propusieron, lo que hicieron fue relanzarla, ¿no? Sin querer probablemente, pero eso fue lo que pasó. Entonces en este caso rápidamente reaccionó la India y empezaron a promover el uso de ivermectina masivamente. Cuando digo masivamente me refiero a toda la población tiene que tomar preventivamente la dosis adecuada. Bueno, eso se puso a disposición y se redujeron los casos. En Delhi 98%, en Uttar Pradesh 97%, en Uttarakhand 94% y en Goa 86%. En cambio, en Tamil Nadu, que decidió no usar la ivermectina,
el número de casos se disparó y se convirtió en el más alto de la India y las muertes se multiplicaban por 10. Nada de eso lo leyó usted en la prensa. India desapareció de la prensa. ¿Por qué? Porque si uno mira la curva de fallecimientos en India, acá empieza la vacunación hacia así y acá empieza el uso de ivermectina y hacia así. Ahora está en 400 fallecidos por día aproximadamente, que es el 10% de lo que estaba. Y la vacunación no avanzó prácticamente, no es por la vacuna. Entonces, vos dijiste algo, Sí. algo ahí, como al pasar, y es muy importante que acá no tuvimos, que es una comisión de investigación parlamentaria, o sea, una comisión de investigación en el Parlamento, cosa que no se hizo acá ni en casi ningún país. No hay, porque se hicieron comisiones, pero para ver un montón de restricciones hacia la población, pero ninguna de investigación. Esta doctora Swaminathan, desde su cargo de la OMS, organizó, financiada por la Bill y Melinda Gates y el Wellcome Trust, entre otros, a comienzos de febrero, un evento para coordinar las prioridades de investigación respecto del COVID-19. Esto es el procedimiento habitual, porque hay a esta altura una estructural unión de los intereses privados y públicos en el nivel de la OMS, que se revela en todas las comisiones que ya mencioné, la CEP, las alianzas y demás, la Gavi, la CEPI, la GLOPIDR y tal, que vienen preparando hace tiempo, digamos, la respuesta, supuestamente, a la pandemia. Y esas comisiones y estas, y sobre todo la parte privada de esto, que son las farmacéuticas más la Bill y Melinda del Wellcome Trust, que también está ligado con ellas, financiaron ese evento y coorganizaron con la OMS ese evento en el cual se definieron las prioridades de investigación. Por ejemplo, la vacuna, que en realidad ya estaba avanzado. Tenemos un documento que ha circulado y que es totalmente verídico, de que el NIAID le envió, o el NIH, no me acuerdo, le envió a Ralph Baric, el investigador principal en Carolina del Norte, una vacuna de RNA mensajero contra el COVID-19 experimental a Baric en diciembre 12 de 2019. Es decir, la vacuna estaba avanzada en su preparación antes de que se declarase todo esto. Por eso digo que la urgencia por declarar emergencia de interés internacionales para que estas vacunas, que se sabía que no iban a tener tiempo de ser efectivamente, de pasar todos los filtros, digamos, de seguridad, de efectividad, etcétera, que normalmente llevan 10 años o 7 años o 15 años, a veces lleva un poco menos, pero nunca lleva un año ni 6 meses como estas vacunas, ni 9, para asegurar que pudiesen ser aplicables, ¿no? O sea, usadas. Y menos de una vacuna de ARN. Todo esto era simplemente para decir que en algunos países la situación no es tan simple como parece ser acá, en donde en todos los países se ha venido representando crecientemente desde el 2015 y un poco antes también la realidad según una narrativa única que hace desaparecer o denigra, califica y elimina moralmente, si se quiere, a cualquiera que no diga lo que dice la narrativa central. A todos esos son ¿no? Los nazis, la ultraderecha. Nadie sabe por qué, porque no hay ningún antecedente que garantice, ni ningún hecho concreto que garantice o que, vamos a decir, pruebe eso. Entonces, cuando a veces se quiere hacer todavía hoy política de la vieja, ¿no? Oponiendo la derecha a la izquierda, yo hace tiempo que vengo diciendo, no hay más derecha e izquierda. O si usted lo quiere resignificar y decir que la izquierda es el partido de la pandemia y la derecha es el partido de la libertad, bueno, eso para mí, digamos, es una resignificación que no sé si va a tener mucho andamiento, porque en realidad estás torturando un poco los términos, ¿no? Para hacerlos decir eso. Yo simplemente diría de nuevo, eliminaría la oposición izquierda-derecha por fraudulenta y falsa a esta altura, porque ya no representa lo que es el mundo político, y diría, se están delineando dos, si usted quiere dividir en dos, seguramente después se va a dividir en más, porque siempre, digamos, el sistema va a tender a mayor desorden en este caso, pero si quiere dividir en dos, sería lo que ya dijimos, ¿no? Acá. Es decir, hay claramente gente que se está alineando voluntariamente, que no quiere oír, por ejemplo, porque siente que es, así como es hincha de Peñarol, también siente que es hincha de River, siente que es hincha de Pfizer. Y está orgullosa porque las vacunas han sido promovidas como en un mundo científico clásico, antiguo, que ya no existe más,
hay una lógica que es los intereses, la salud de la población es más importante que todo, y los intereses que todo el mundo sabe que existen, económicos y de poder de las, por ejemplo, productoras de medicamentos, deben doblegarse frente al interés de la salud de la población. Esa era la lógica anterior. Para eso se crearon los organismos de control, la FDA, en Uruguay supongo el Ministerio de Salud Pública, no sé si controla algo, pero teóricamente sí. Ahora después me voy a referir también a que... ¿Sabía que el Ministerio de Salud Pública no sabe cuánta gente falleció? No. Bueno, es muy interesante eso. O sea, estamos en el medio de una pandemia y el Ministerio no sabe cuánta gente murió. No sabe varias cosas el Ministerio. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Decía, se crean los organismos regulatorios, ¿no? La FDA y demás. Esos organismos, en teoría, tienen que ser... O sea, ¿qué es lo más importante de los organismos reguladores? Que no estén bajo la influencia de los intereses de las compañías que producen los productos que ellos tienen la obligación de regular. Si yo, quiero controlar los frenos de los diferentes autos que se ponen en el mercado, los frenos de Nissan frente a los frenos de Ford, frente a los frenos de Chevrolet, de Tesla, de lo que sea, no voy a poner a gente de Tesla, de Ford, de Nissan a controlar los frenos de Ford, Tesla, Nissan, porque si no, no tengo garantía de que no estén poniendo materiales más o menos que son más baratos porque en realidad hacen más ganancias y ponen esos materiales. Está claro esto, ¿no? Es como para niños, digamos. Bueno, sin embargo, la gente que está... Sí, espere. Pero para no poner a gente de Tesla, Nissan, no, se busca un grupo independiente de técnicos, que también esos grupos independientes de técnicos pueden ser tocaditos para que salten a favor de... Bueno, es lo que estamos diciendo, Nissan, claro. Pero mire, entonces, le voy a dar algunos datos porque ya vamos saltando de una cosa a otra. Sí, hoy en un grupo... Hay algo que se perdió ahí, Aldo, en lo que vos venías diciendo sobre izquierdas y derechas. No, ¿cuál sería entonces? Quiero cerrar diciendo que la adhesión a Pfizer, para poner un ejemplo, que es una adhesión cholula, es como decir, me compré un iPhone. Ahí va. Y es mejor que tu teléfono de mierda, que es un marca perro. Me puse la Pfizer, que es mejor que la vacuna china. Claro. Que es más o menos barata, como todo lo chino. Yo tengo un auto chino, vos tenés un auto chino y yo tengo un auto yankee. Es increíble. ¿Está bien? O sea, esos núcleos simbólicos son los que funcionan con las vacunas también. Sí. Bueno, entonces uno ve la gente diciendo, ¡ay, qué grande Uruguay que usa Pfizer! Fíjate que nosotros usamos una vacuna de segunda categoría. Eso es ideología y es marketing. Claro. Entonces yo decía, en la lógica anterior, los organismos reguladores eran impolutos, nunca fueron, pero ponele que buscaban serlo o querían parecerlo por lo menos, y trataban de garantizar que los miembros de sus tribunales o de sus grupos reguladores que tomaban las decisiones reguladoras estaban libres de la influencia monetaria y de carrerística, digamos, de las empresas que estaban evaluando. ¿Está bien? Ahí entraba el periodismo como también un órgano de contralor de ese dictamen. Exacto. De ese grupo. El periodismo también, y en general había una idea de que la sociedad no estaba completamente entregada al dinero y al poder, sino que había algo más. Porque finalmente esos organismos intermedios lo que representan es la verdad, aunque no lo dijeran. Ahora, hay una campaña contra la verdad y la realidad muy intensa desde hace años, ¿no? Es decir, la idea de todo es relativo, la verdad tuya no es la mía, las verdades son grupales. No hay verdad, tampoco hay realidad. La virtualidad, de una manera un poco entreverada, también ayuda a deslegitimar, digamos, la realidad y hacerle creer a la gente que no puede confiar en nada ni en nadie, que no puede creer ni siquiera en lo que sus ojos le dicen. Entonces llegas a un punto en el cual una persona se vacuna con Pfizer y fallece, y los familiares dicen, no, la vacuna no tuvo nada que ver, de ninguna manera, era Pfizer. Es decir, llegamos a un nivel, digamos, de edición de la realidad. Una persona sana, que por ejemplo conozco un caso en Colonia, una persona sana de 30 años que le dio un infarto masivo después de vacunarse, no se puede establecer ninguna correlación. Con esto yo no estoy diciendo ni por asomo que toda la gente que se vacuna ni con Pfizer ni con Moderna le va a pasar nada, de ninguna manera, no es el caso. Claro. Digamos, hay mucha gente a la cual ahora, por lo menos inmediatamente, no le va a pasar nada, no le pasa nada. Y pienso que a la gran mayoría de gente no le va a pasar nada. O sea, no estoy diciendo que... Porque mucha gente reacciona ante esto diciendo, no, pero yo conozco a uno que se vacunó y no le pasó nada. Sí, yo también, claro. Obvio. Está lleno de gente que se vacuna y no le pasa nada, por supuesto. Acá en la radio hay gente que se pero vacuna y no pasa nada. Nadie está diciendo que la cosa es tan gruesa como
si vacuna no pasa nada. Es mucho más complicado. Lo que estamos diciendo, me estoy desviando de vuelta, pero lo que estamos diciendo es, no se puede manejar la información sobre una vacuna, sobre todo una vacuna experimental sobre la que se conoce tampoco, de la manera irresponsable y marketinera como se está manejando. Claro. Eso es lo único que uno dice, y que para mí es un síntoma muy grave de qué tipo de sociedad estamos favoreciendo. Una sociedad que depende pura y exclusivamente de la cholulez, de la plata y de el que tiene más poder y la voz más fuerte. Esa es una sociedad espantosa, digamos. Y hay gente que está afiliada a esa sociedad y la aplaude. Y la aplaude porque cree, no sé por qué la aplaude, no me voy a meter en eso, pero es muy complejo probablemente. Pero ese es un hecho, digamos. Ya hablamos el programa pasado, hay mucha gente que está en la estrategia de no me sacudas el barco, Sí. El sistema tiene que sobrevivir y la estabilidad del sistema no se puede cuestionar. Por lo tanto, hay algunas cosas que no vamos a permitir que se discutan. Yo creo que eso está mal, que eso no es salvar ningún barco, es llevarlo a las piedras más bien, directamente, al témpano, digamos. Pero bueno. Entonces, volviendo a lo político, yo digo, ese partido cholulo de la Pfizer es el partido de la pandemia. Y es un partido político, es una ideología. No es, ya no es falta de información, porque la información estaría, si alguien la quiere ir a buscar. Es no quiero ir a buscar esa información porque esa información es contraria a mi partido. Es distinto. Es una actitud diferente. Entonces, cuando yo le preguntaba al principio qué va a pasar, yo creo que pueden pasar, como siempre, grosso modo, bueno, van a pasar N cosas, va a pasar de todo y primero va a pasar una cosa y después va a pasar lo contrario, obviamente, ya sabemos eso, pero digo, me estoy refiriendo a los próximos días, meses, semanas. Yo creo que Uruguay no importa, hay que mirar lo que pasa en los países que definen cosas en el mundo. Y eso es lo que yo siempre trato de hacer. Estados Unidos es uno de esos países, Rusia, China, Inglaterra son otros, Alemania quizá un poco. Los demás países definen poco, ¿no? ¿Qué pasa en esos países? En Estados Unidos hay un caos político del cual nadie se informa en Uruguay, porque en Uruguay la gente se informa sobre la política exterior, como lo dijimos la otra vez, leyendo BBC Mundo y CNN. O sea, no se informa. Lo único que hace es mamar, digamos, la línea que le da el partido de gobierno de Estados Unidos actual, que es el Estado profundo en realidad, que es el partido de la pandemia también. Disculpen que sea simplista, pero es imprescindible ser simplista, porque me doy cuenta que ni siquiera lo más simple es visible para gente que debería saberlo mejor. O sea, si uno dice, pero ¿dónde te informás vos sobre Estados Unidos? Te dicen, no, porque esto es así, asá, bla, bla, se terminó todo, está todo maravilloso, es todo bárbaro. No, ¿estás seguro? Estados Unidos es un país profundamente dividido en porcentajes que se acercan a mitad y mitad. Y es difícil saber cuál es la mitad mayor. Entonces, si vos creés la realidad que te venden el New York Times, CNN, que te venden la misma realidad todos, porque es la misma realidad que te vende Facebook, que te vende Twitter, que te vende YouTube, y no te das cuenta que todos ellos están vendiendo una narrativa única y censurando activamente todo lo que sea contrario a eso, entonces no estás viendo lo que está pasando. Hay mucha más violencia contenida en estos días que nunca hasta ahora, y no sería raro que pasase algo extraordinario y totalmente inesperado. Ahora el 9 de julio está el ciberpolígono que se llama. Sí. Nosotros publicamos hace meses ya una nota de Francis Daimo en la revista Un Amigo que sintetiza lo que se está planteando. Lo que está planteando es ni más ni menos que un simulacro, como fue el evento 201, un Así simulacro, pero ahora en el nivel de la ciberseguridad, entre comillas, en el cual están involucrados como sponsor y participantes principales la Interpol, el Foro Económico Mundial, por supuesto, pero además las grandes financieras, que tienen, obviamente, cuyo funcionamiento depende del funcionamiento de lo digital, de Internet y de la red, con todos los niveles de seguridad máximos. Pero hoy por hoy, y hay cosas que son de sentido común, la vida se ha ido digitalizando o llevando, digamos, a lo virtual de una manera tan acentuada que un apagón total o parcial de Internet, por ejemplo, llevaría a un caos descomunal. O sea, mucho mayor que la pandemia. Sí, claro que sí. Y a pérdidas que se contarían por miles de millones de dólares por día. Pero además llevaría a problemas, desde problemas económicos a problemas de abastecimiento de alimentos, a problemas de falta de calefacción, digamos, en lugares que sea invierno, o de refrigeración, en lugares que sea verano, a problemas de falta eventual de combustible para los vehículos, porque
las redes de distribución de combustible están conectadas y funcionan en sistemas automatizados que tienen que ver con Internet. Y los hospitales, y puedo seguir toda la mañana. Todo el caos que se generaría. Claro. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Por dos cosas. Primero, hay un nivel macro que es el mecanismo parece ser. Yo estoy firmemente convencido a esta altura de que un gran porcentaje de los efectos del COVID-19, no la existencia o no del virus, que es otra discusión, que es muy legítima también, ni la existencia de casos de enfermedad, que también existieron, pero obviamente desde que del primer día lo decimos, la dimensión de la respuesta fue totalmente descontrolada y muy calculada. Descontrolada y calculada parecen contradictorios. Lo que quiero decir fue exagerada, desproporcionada y calculada y muy claramente dirigida por todo este sistema de narrativa única que hemos venido criticando. Pero, si ese es el método, es decir, te pongo una crisis gigantesca para convencerte de las bondades de la globalización, del globalismo, mejor dicho, no de la globalización, del globalismo, que es una ideología que tiende a llevar la concentración de dinero y poder hacia arriba y el control, a ampliar el control y al mismo tiempo a mantener en su sitio a los gobiernos locales como títeres, básicamente. Si quieren mantenerse, tienen que ser títeres. Y si no, mira lo que pasó en Tanzania, ¿no? O sea, ese mecanismo que funcionó a gran escala con la pandemia, o sigue funcionando quizá, podría tener un relanzamiento con 2 o 3 temas. Uno es los ataques cibernéticos. ¿Qué se va a decir? Yo voy a anticipar lo que va a pasar, si es que pasa. Lo que va a pasar va a haber una catástrofe cibernética que se va a atribuir a hackeo. Se le va a echar la culpa sobre todo a Rusia y a la oposición norteamericana, que no va a tener nada que ver con eso porque va a ser autoinfligido. Y se va a usar para censurar más, para reprimir, para sacar de la red, para eventualmente reprimir incluso con la policía a opositores al discurso principal. ¿Qué otra cosa puede pasar? Todos los que estamos un poco criticando y tratando de plantear alternativas a este mundo que nos plantean como el único posible y el mejor posible, es un mundo de mierda, ¿verdad? Estamos en redes sociales alternativas por necesidad. Telegram, yo me conservo todavía en WhatsApp porque tengo grupos de amigos que están ahí y que no están en Telegram y no quiero perder contacto con ellos, pero la mayor parte de la gente que estoy viendo que está compartiendo información sobre esto y demás, lo hace por Telegram, todos lo hacemos por Telegram, tenemos grupos en Telegram, etc. ¿No es raro eso? Que se permita que Telegram siga funcionando. ¿Y qué pasa con Odyssey? Por ejemplo, el Dark Horse Podcast, que es uno de los podcasts más serios que yo conozco, que existe hace unos 4 o 5 años o más en Estados Unidos, de Brett Weinstein, sobre ciencia y demás, que ha venido crecientemente dándose cuenta, le costó, ¿no? Le llevó tiempo, pero se fue dando cuenta de lo que pasaba y fue dándole más lugar en el podcast a gente que le decía, la ivermectina funciona y estamos matando a la gente por no darla. Lo sacaron. Entonces se fueron de YouTube. ¿A dónde fue? A Odyssey. El doctor De Benito, que está en España haciendo un trabajo muy interesante también terminaron censurándolo tanto que ahora está en Odyssey también, etcétera, etcétera. No sé cómo se dice Odyssey. Odyssey. Entonces, ¿cómo se puede... Rumble es otro, ¿no? Sí, como estamos nosotros. Todo eso. ¿Cómo se puede permitir que nosotros podamos comunicar libremente en un mundo crecientemente autoritario? Si yo estoy equivocado, no va a pasar nada. Es decir, al revés. Bueno, no es que si estoy equivocado. Si no pueden, digamos, imponer por razones de correlación de fuerzas su mirada autoritaria, no pasará nada con estas redes. Pero ¿qué pasa si las desconectan? La gente cree que no se puede hacer. Sí se puede. Claro. Lo puede hacer Antel, lo puede hacer la NSA, lo puede hacer, digamos, Internet no es libre. Es libre porque te dejan. Pero el día que no quieran y que haya una excusa política suficientemente clara, construida, por supuesto, sí, para decir, no, estas son todas redes, por ejemplo, ¿qué van a decir? Son todos nazis. Desestabilizadores. Son todas redes de ultraderecha, que es un término que nunca fue fundamentado. Yo no tengo nada que ver con la ultraderecha, nunca tuve un carajo que ver en mi vida, al revés, digamos, y sin embargo... no, pero somos, ¿sabes? Cualquiera que discuta la narrativa, fíjate que se invirtió tanto, digamos, se produjo un cambio de ejes tan claro, que lo que antes era la izquierda, luego se convirtió, no toda la gente de izquierda, pero una parte, digamos, masiva, se movió
en Uruguay fue muy notorio, ¿no? Se movió hacia una política pro-globalismo, Sí. digamos, suplantando la identidad por identidades colectivas, etcétera, que es todo lo que financia el globalismo en todo el mundo. Y ahora fueron fanáticos de la pandemia y se enojan si cualquiera cuestiona cualquier cosa. Y ahora... ¿Usted se dio cuenta de eso, Aldo? ¿Qué cosa? De eso, pensé que no se había dado cuenta de eso, que fue tan claro, ¿no? ¿Cómo que no me había cuenta? Claro. No entiendo. Claro, es que acabas de decir algo que es tan notorio que no tenés que tener un coeficiente mental. Estoy criticando a la izquierda desde el 2000. ¿El 2000? Pero, No, desde antes, perdón, porque cuando estaba en Postdata ya escribía Claro. contra lo que estaba pasando con la izquierda. O sea que me di cuenta hace 25 años, más o menos. no, claro, pero digamos, hoy en esto... Esto es nada más fue que la muy culminación, evidente, es la culminación de ese proceso de la izquierda, de movimiento hacia, primero lo que se llamaba progresismo, que es crecientemente la financiación internacional de movimientos cuyo objetivo es eliminar la identidad individual, las libertades Claro. individuales. Ahora estamos en un proceso de acumulación en el cual ahora se llegó a un punto en el cual a lo que se dicen de mucha gente que se dice izquierda le importa un bledo la censura. Mientras que se pasaron luchando contra la censura, como yo también, durante el final de la dictadura, ¿verdad? Pero yo sigo luchando contra la censura. Ellos están a favor de la censura ahora. ¿Ok? O sea, hay que ser claro, ¿viste? Para esto, porque o no la ven, y los que se llamaban liberales, los colorados y los blancos del Uruguay que se llamaban liberales, están a favor de censura también. Minga de liberales son. ¿Ok? Entonces, mira si me habré dado cuenta. Bueno, entonces ahora sigo, ¿no? Decía que pueden pasar un par de cosas. Una es un evento generalizado con el que se use de excusa, una falsa bandera, digamos, ¿no? Un evento autoinfligido. Ya hubo pruebas, ya hubo ensayos, la gente no se dio cuenta. El Colonial, que es un pipeline, ¿cómo se llama? Un oleoducto, digamos, que alimenta de combustible al sureste de Estados Unidos, fue hackeado, supuestamente, y supuestamente se pidió un rescate. El gobierno de Estados Unidos, pasó hace un mes, ¿no? El gobierno de Estados Unidos no dijo nada, no hizo nada al respecto, no se metió, dejó que la compañía lo manejara y durante 10 días no hubo problemas de abastecimiento, sobre todo en algunos puntos del sureste de Estados Unidos, hasta que se solucionó el tema. Es un ensayo, claramente. ¿Qué pasa si el próximo ensayo es apagar un poco algunas redes bajo la excusa, que la van a propagar todos los medios, de que es porque nosotros estamos siendo nazis? Atentando contra la democracia, lo que Exacto. vienen diciendo continuamente. Bárbaro. Contra la democracia. Sí, eso es lo que dicen todos. Increíble. O sea, nosotros proponemos la Nosotros, libertad de expresión, claro. estamos contra la censura, queremos que hablen tanto los blancos como los colorados, como el Frente, como nosotros. Ellos no. Los que estamos contra la democracia somos nosotros. Fenómeno. Exacto. Después, La ¿se enteró que suya se de cayó todo. un edificio en Miami usted? Sí, me enteré. Bueno, yo le voy a decir lo que pasó. Cuando vi que se cayó el edificio, no dije nada, dije, se cayó un edificio, qué barbaridad, qué raro, ¿no? Entonces la primera noticia fue una que leí en El País, en donde el cónsul o algo así uruguayo decía, bueno, lo que pasa es que el edificio era del año 81 y tenía problema de mantenimiento. Sí. Ya había sido advertido del abajo año el estacionamiento. 81. Sí. O sea, yo conozco edificios del año 1681 que están en pie. Claro. ¿No? O sea, no 1981. Bueno, Un edificio pero viejo del 81. aparentemente los edificios del año 81, si no se los mantiene, que no sé bien qué quiere decir. Hay que rellenar de vuelta los cimientos hay que apretar los bulones, digamos, ¿no? Del edificio. Seguramente debe ser eso. Bueno, como no lo hicieron, se cayó. Está bien. Entonces dije, qué raro esta información. Qué conspiranoico. Ahí que me es puse usted. a mirar, dije, yo como soy un conspiranoico voy a mirar un poco. Entonces me puse a mirar, ahí me enteré que en ese momento se había suicidado en la celda el amigo McAfee, que es un conocido libertario que tiene información más que nadie y que está, bueno, pero me entero que su hijo tenía un apartamento ahí, pero bueno, eso déjalo de costado porque no lo puede verificar, capaz que es falso. Dejémoslo de costado. Miro y de repente aparece un video de la caída del edificio. Precioso como se cayó. Hermoso. Se cayó así, mira. Ploc. Toco, 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 toco. Parecido a las Torres Y Gemelas. después se cayó uno que estaba a 90 grados separado. Toco, 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 toco. Así murió un poco de gente, no sé, cientos de personas. Todavía no las encontraron, por eso no dicen que murieron. Porque es mucho más grave si se dice murieron 200 personas de golpe que si se dice murieron 9, 10. Y bueno, hay una familia uruguaya involucrada que lamentablemente parece que ya encontraron a una de las personas. O sea, es muy jodido. Yo dije,
van a decir que es en cambio climático. Te juro que en el grupo lo dije. Van a decir que es en cambio climático. Van a decir que fue por el cambio climático que se cayó el edificio. Pasaron 3 días y en el país, Arrancar. Grupo Diario de América, salió: el edificio es la primera víctima del cambio climático. Entonces, el cambio climático, le puedo leer la noticia porque Sí. es graciosísima. El cambio climático va a ser, es obviamente ya una de las cosas. ¿Qué es lo que tienen en común estas cosas? La ciberseguridad, el cambio climático y la pandemia. Le pregunto a la audiencia, ¿alguna vez reflexionó qué tienen en común estas 3 cosas? Es bastante simple. Lo que tienen en común estas 3 cosas es un núcleo ideológico del globalismo, que es: no se puede hacer nada en el mundo que no sea controlado centralmente por entidades transnacionales Exacto. y transregionales. Yo particularmente no soy muy amigo de los países, le voy a decir. Es decir, yo creo mucho en las identidades locales. Me parece que son una forma de enriquecer culturalmente a la humanidad, que haya muchos lenguajes, muchas formas de arte, muchos estilos musicales, muchas formas de cocina, que responden a realidades que no coinciden con los países. Son realidades regionales normalmente. Por ejemplo, en Rusia debe haber 50 músicas distintas, no las conozco. En el Río de la Plata, que conozco un poco mejor, tenemos una zona que sería como parte de la pampa húmeda argentina, de Uruguay y el sur de Brasil, que tenemos bastantes cosas en común, que no son las mismas que tenemos en común con el norte argentino, por ejemplo, Claro. que tienen más cosas en común con Bolivia o con parte con Paraguay, parte con Chile. Chile, a su vez, siendo un país así estirado como es, digamos, tiene también algunas realidades regionales diferentes, más al norte, más conectadas con Perú y Bolivia, etcétera, más al sur de otra manera. Entonces, ¿a qué voy? Un mundo que yo me imagino como mejor que el que estamos sería un mundo que confiase más en sus culturas regionales y por ejemplo, en la producción de alimentos regionalmente. ¿Por qué Claro. tenemos que depender de Kraft y de las grandes compañías de alimentos? ¿Por qué? O sea, el argumento que siempre se hace es el precio. No. O sea, si nosotros organizamos redes regionales de producción de alimentos, por ejemplo, en el Río de la Plata, tendríamos para exportar. Por favor. Entonces, que de hecho tenemos, bueno, lo mismo pasa con el dinero, porque obviamente uno de los objetivos de todo esto es destruir el dólar. Es lo que están haciendo en Estados Unidos. Tanto la administración anterior como esta han impreso dinero, presionados por la pandemia supuestamente, pero en realidad lo hacen porque quieren, ¿no? Han impreso, creo que más dólares que en toda la historia del dólar. Y bueno, no hay que hacer un sabio para darse cuenta de que eso va a tener algunas consecuencias pronto. Entonces hay muchas cosas, yo digo, agrego un factor más porque ya se me va el tiempo. Hay ejercicios militares de la OTAN que están ocurriendo alrededor de Crimea y cerca de Ucrania, y hay movilización de tropas rusas alrededor de Ucrania. No creo que vaya a una guerra nuclear porque sería demasiado estúpido, pero sí que hay provocaciones, digamos, ¿no? En principio las provocaciones van de Occidente hacia Rusia, en este caso. También hay en Siria. Se empezó a bombardear de vuelta objetivos adentro de Siria por parte del gobierno norteamericano en estos días. Son 2 cosas que están pasando a la vez que conducen a elevar la tensión. Al mismo tiempo hay una revisión que se llevó a cabo de todas las denuncias que se hicieron sobre la elección de Estados Unidos del 2020, que fueron no escuchadas por la justicia, básicamente, sino que fueron eliminadas sin escucharlas. Hubo una en Arizona que siguió su camino y que avanzó y que ha descubierto cosas tremendas, que no voy a entrar ahora porque sería materia para otro. Y eso es una fuente de preocupación grande para el gobierno actual de Estados Unidos, con lo cual desviar la atención de eso por cualquier medio que sea posible sería beneficioso para ellos. Entonces, no sería de extrañar que pasen cosas extraordinarias en los próximos días, semanas, lo que sea, que cambien la lógica de lo que venimos viviendo hasta ahora. No digo que terminen con la pandemia, porque además ya está apareciendo otro discurso en Inglaterra, en Estados Unidos, que es las variantes famosas y ahora cómo va a haber que volver a cerrar cuando venga el otoño, que algunos expertos, Sucharit Bhakdi, Bodarg, etcétera, están diciendo las vacunas pueden tener efectos negativos de mediano plazo. Si esos efectos se empiezan a manifestar, se va a atribuir al COVID, porque el dogma fundamental de toda la época es que las vacunas son perfectamente seguras y perfectamente eficaces. El editor del New England Journal of Medicine
que se llama Eric Rubin, formó parte del comité que aprobó las vacunas experimentales en Estados Unidos, y su revista se benefició con la publicación de los estudios que avalaban la seguridad de las vacunas. Esto es un conflicto de intereses directo y absoluto, porque evidentemente la publicación que publicase esos estudios, que todo el mundo iba a leer porque eran fundamentales, cambia su cotización en términos de publicidad y demás. Eso dejando de lado el hecho de que las farmacéuticas le pagan, por ejemplo, por la vía de compra de miles de ejemplares a las revistas médicas, le pagan, digamos. Las revistas médicas no son independientes, las grandes sobre todo, Claro. están profundamente imbricadas con la industria. Eso es solo un ejemplo. Hay un artículo en el British Journal of Medicine, que es una de las revistas, yo creo que la revista prestigiosa más independiente que tenemos hoy. Es la única que veo que viene publicando cosas críticas, discutiendo, mostrando, con un nivel altísimo, siempre con un respeto gigantesco, pero está mostrando las cosas y diciendo, esto está mal. Digamos, estamos tirando a la basura la ciencia misma, la credibilidad en la ciencia, dicen ellos, ¿no? Que es un argumento que yo también hago. A mí me parece que es lamentablemente uno de los efectos que ha dejado, digamos, o lamentablemente o no sé, pero uno de los efectos que ha dejado la mentira es la pérdida de credibilidad de instituciones que antes eran más creíbles. Han disminuido su credibilidad. O sea que eso que tú decías, o que usted decía, perdón, no entremos en confianza, sobre lo que está pasando, yo creo que es una de las cosas en cierto modo buenas, porque aumenta la capacidad crítica de mucha gente, abre los ojos, pero yo no creo que esto termine bien. Yo no creo en el fin pacífico de la pandemia, no creo que los objetivos que se buscaban hayan sido alcanzados. Yo creo que, de hecho, se alcanzaron menos objetivos de lo que se buscaban. La gente vacunada es menos de lo que se dice. Uh-huh. O sea, de lo que se dice no, de lo que se esperaba. No digo que de lo que se dice. No sé si lo que se dice eso no es cierto, pero los números, basta mirarlo. Lo que pasa es que la gente no mira. Hay también un mensaje que se comunica que es, todo el mundo se vacunó. No se vacunó ni siquiera la mitad de la gente. No sé si el 40% se vacunó 2 dosis, ¿no? 2 dosis, me refiero. En Israel pasa lo mismo. En Israel no se llegó al 50% hoy. Claro, hoy. Entonces, en Estados Unidos no se llegó al 50% hoy de gente vacunada. Entonces, bueno, la idea de que ya vacunamos a todo el mundo, no, se vacunó un porcentaje, y de la población mundial mucho más bajo. No sé si llega al 15% de la población mundial. Entonces, bueno, alguien dirá, bueno, no se podía vacunar al 100%, no, pero el objetivo declarado era ese. Claro. Entonces, hay que ver cómo reacciona el grupo que está manejando el discurso y la respuesta a esto a través de los gobiernos locales, pero el que lo maneja es otro grupo. Y termino, me queda un minuto. Dije hace unos días, Fauci es un peón y todo lo que están haciendo alrededor de Fauci es para ocultar, lo vuelvo a reafirmar. Es decir, yo publiqué la nota sobre los mails de Fauci diciendo, después de haberlos leído, creo que esto es una maniobra del gobierno de Estados Unidos con la complicidad o con la tontería de gente del Partido Republicano también, y que también son parte del establishment, digamos. Sí. En Estados Unidos están... Voy a decir esto. Escuchen todo lo que sale en la prensa norteamericana sobre el affair de los mails de Fauci y díganme si escuchan una sola vez el nombre Jeremy Farrar. No lo van a escuchar. No. A Farrar lo están cuidando y a Fauci lo están tirando abajo del ómnibus, como dicen. Porque Fauci es menos importante. Entonces, y además, qué lindo, ¿no? Un escándalo gigante que diga, Fauci mintió, cosa que no es mucha noticia, la verdad, pero al mismo tiempo pasa de contrabando la idea, esto es un arma biológica espantosa, el virus es una cosa horripilante que hicieron los chinos. Bueno, les voy a decir el número. ¿Cuánta gente falleció por el virus horripilante y el arma biológica hasta el día de hoy? Datos oficiales de la OMS, 0,05 de la población mundial. 0,05 de la población mundial, por ciento. Nada más que decir. Eso es el virus horripilante. Y sabemos que esa cifra es falsa, porque todo fallecido COVID es toda persona muerta que tiene un PCR positivo. Con lo cual, ¿cuántos son realmente los fallecidos por la pandemia en Uruguay y en el mundo? No lo sabemos. El Ministerio de Salud Pública no sabe en Uruguay. No. En el grupo tenemos un conocido, gente que participa de nuestro grupo en Extramuros, que está en un juicio de amparo con el Ministerio de Salud Pública para exigir que le den la información que todos pedimos y a que nosotros no nos dieron, también ya nos contestaron, no sabemos
compareció una doctora del Ministerio de Estadística del Ministerio de Salud Pública a decir no sabemos, porque eso lo vamos a saber en marzo del año 2022. Entonces y epidemiología tiene otros datos, pero bueno, hay que ver en epidemiología. Bueno, yo digo, el Ministerio de Salud Pública, estamos en medio de una pandemia, tiene los datos del SINAE, porque seguramente los miran en Telenoche de noche, el Ministerio de Salud Pública, porque ni siquiera ellos los tienen, pero el Ministerio de Salud Pública no puede evaluar. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Salud Pública, en el medio de una epidemia, no pueda evaluar cuál es el peso de la epidemia? Porque yo voy a decir una cosa, se nos dice, murió de COVID 60 personas, 50, 40, 30, ¿no? Murieron esas personas por día. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas murieron por día en general? ¿Murieron 90 como siempre? ¿O 9 y 5, 140? ¿O murieron 130? Si el Ministerio de Salud Pública no sabe cuánta gente falleció por día, como nos dicen que no saben, entonces no sabe cuál es la incidencia de la pandemia. No sabe absolutamente. Nos tenemos que ir, Aldo, porque Una nos locura. van a matar. Nos van a matar. Nos van a nos matar. van a matar por muchas Pedimos cosas. disculpas al programa que viene. ¿En dónde estamos, no? Viene pegadito. Estimado, mil disculpas, pero se tenía que decir. Aldo, un placer estar con usted.